en general. Entonces, hay dos autores centrales que trabajo en el texto, que son Peter Singer, digamos el libro de texto de bioética de Cambridge. Digamos, Singer ustedes pues, lo han escuchado y lo conocen por ser, digamos, importante dentro de la corriente utilitarista. Pues también tiene el compendio de ética, por ejemplo, ¿sí? Esta es una especie de compendio, pero de bioética, pues, trabaja varios problemas específicos y muchos de ellos son referidos al tema, o por lo menos un capítulo completo, porque es una cosa igual de gorda al compendio de ética. Por lo menos en uno de esos capítulos extensos trabaja pues el tema de la eutanasia y sobre todo lo llama precisamente cuidados al final de la vida, amplía el tema los cuidados al final de la vida. Y pues digamos también trabaja precisamente esos temas en la ética práctica, y en el otro texto que importante, digamos, en el que trabaja el tema es el repensar la vida y la muerte, ¿sí? Y el otro autor, pues, que es Jaime Escobar, precisamente porque tiene dos textos importantes. Uno es precisamente las dimensiones ontológicas del cuerpo, donde también trabaja, digamos, el asunto de la muerte de forma científica, biomédica, médica, él es médico y filósofo. Y el otro, precisamente, que es donde está la tesis que acabo de nombrarles, pues que se llama el morir como ejercicio final del derecho a una vida digna. Morir como ejercicio final del derecho a una vida digna. Entonces, viendo, digamos, las generalidades de los dos autores sobre cómo manejan el tema, precisamente hay anuncio que los pienso como complementarios, y es porque tratan dos puntos, digamos, de forma muy similar, y es el asunto de la muerte con dignidad y el asunto de la autonomía. Entonces, uno de los grandes, digamos, desafíos frente al tema del suicidio asistido, la eutanasia, que son cosas distintas, ¿no? Es precisamente que la autonomía está luchando con otro principio. El dilema ético y bioético está en que hay varios principios en lucha. Puede luchar también con otros, pero principalmente hay una lucha ahí entre el principio del derecho a la vida y el principio de la autonomía. ¿Qué prima ahí cuando una sociedad, por ejemplo en nuestro caso occidental, en la que priman los derechos humanos, pues se supone que el derecho a la vida está por encima de cualquier cosa, ¿sí? Precisamente estos dos autores le dan digamos, en esa perspectiva, trabajan muy de fondo el asunto de la autonomía, pues insinuando que ni los estados ni las religiones, por ejemplo, podrían, digamos, intervenir en un sujeto que tiene libertad y autonomía sobre sí, sobre sus decisiones, y sobre todo pues en estos casos específicos, ¿no? Porque ahí ya empezaríamos pues a debatir entre el sentido del suicidio y el sentido, digamos, de la eutanasia o del suicidio asistido, que son cosas pues distintas, con matices fuertes totalmente distintos, digamos, ahí importantes. Precisamente en Colombia la sentencia que habla sobre el asunto se llama muerte por piedad. O sea, no estamos hablando de un suicidio, estamos hablando de muerte por piedad, lo que significa que hay una connotación de dolor y sufrimiento en un sujeto que precisamente tiene o una enfermedad terminal o una discapacidad que genera que su sufrimiento sea de tal manera que no le ve más sentido a su vida, no concibe tener vida digna ya en la forma en la que está viviendo, ¿sí? Entonces, en esa primera parte, pues esos autores, digamos, tienen esa incidencia de la autonomía, y que generalmente en la bioética pues siempre se ha luchado, digamos, por la defensa de ese principio, porque en los estados no se ha respetado, en los estados realmente no se ha respetado, y digamos que pues hay ejemplos de España, por ejemplo, hay una película muy clásica que yo siempre la trabajo pues, en la bioética, que es Mar Adentro, donde lo que está haciendo Ramón San Pedro, que es un caso real, es luchar contra el Estado, porque el Estado le reconoce que quiere dejar de vivir, ¿sí? Y precisamente él le reclama al Estado llamarse un Estado de derecho, un Estado digamos, uno de sus principios es la libertad, la autonomía, y que realmente no ve dónde se está respetando esa parte, porque sobre todo tradiciones religiosas y otro tipo de tradiciones conservadoras políticas, pues realmente esa autonomía no se da, ¿sí? Digamos, por un lado estaría ese aspecto de la autonomía, pero lo que yo termino discutiendo también ahí es el otro aspecto del cual también los dos autores trabajan, y es el aspecto de
cuidados al final de la vida y sobre todo el asunto, como ya dijo John Larry, de los cuidados paliativos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los cuidados paliativos? Pues que la eutanasia no es una especie de opción o determinación fácil de un sujeto. Dice Singer, por ejemplo, que realmente la gente lo que quiere es vivir, no solamente él, sino otros autores, digamos, Diego Gracia, que es un español, un bioeticista muy reconocido, es el que afirma realmente, hace esa sentencia de, realmente lo que la gente quiere es vivir, no es que la gente pues esté tan mal y esté pensando en morirse, digamos. Y en esos casos, digamos, no es que se tome una opción fácil. Por ejemplo, como Singer es utilitarista, uno podría pensar entonces que Singer estaría de acuerdo con la eutanasia en todos los casos. No, esa no es su tesis. Como Jaime Escobar está defendiendo el asunto también de cuando no hay vida digna, entonces, ¿para qué seguir viviendo? Entonces aprobamos la eutanasia y se acabó. Y que la sentencia de ley sea firme en decir que siempre se aprueba. No es tampoco el caso. Digamos, primero que todo la bioética pues es muy casuística, hay que ir a los casos para examinar cuando se evalúa que algo es realmente necesario o no. Pero lo otro es que, digamos, cuando Pirri presentó más o menos hace como año y medio uno de sus documentales sobre este asunto, pues mostró como aquí en Bogotá teníamos un doctor muerte parecido al estadounidense, ¿sí? Al doctor Jacques Lorian, parecido a ese, y que precisamente Pirri muestra como un sujeto que tiene una incapacidad, una discapacidad muscular y ósea, no tiene movimiento y pues tiene que estar en cama todo el tiempo. Ustedes se imaginan todas las consecuencias de eso, psicológicas y físicas. Digamos, pues Pirri lleva al doctor Muerte, que ya se ha encargado de hacer varios suicidios asistidos en Bogotá, y pues digamos en pleno documental matan al señor, mostrando pues precisamente Pirri con la tesis de que la autonomía está por encima del derecho y de las religiones, pues que había que manejar las cosas porque esa persona ya no quería vivir más, ¿sí? Digamos, realmente no, la otra faceta es mucho más compleja. En los países en los que está aceptado la eutanasia y el suicidio asistido, digamos, la diferencia que siempre es importante como tenerla, y que precisamente hay una rata en el libro porque las puse al contrario, si me perdonan, pero de una vez les aviso para que cuando lo lean, pues hay una rata en el libro porque las puse al contrario, digamos, eutanasia la expliqué como suicidio asistido y viceversa. La verdad que la explicación es muy chiquita, sé que y es precisamente, solamente puse como 3 palabras para explicar cada una, pero me quedaron al contrario, y es eutanasia, digamos, tiene que ver con que otra mano, digamos, me ayuda a morir directamente. A ver, por ejemplo, pongo el caso, me quitan, digamos, el oxígeno que me tiene viviendo, me lo desconectan, me dejan de dar los medicamentos que me tienen viviendo, me dejan de dar de comer. Eso, por ejemplo, es muy famosa y muy fuerte, porque hay gente que ha solicitado eutanasia y como no quieren nadie ensuciarse las manos porque moralmente no está admitido, le dejan de dar de comer. Entonces, el reclamo de muchos es, o sea, que prefieren que mi padecimiento sea por inanición, o sea, que yo deje de comer y muera después de varios días, a desconectarme. O sea, totalmente, ¿sí?, contradictorio. Pero bueno, y en el caso del suicidio asistido es cuando yo le ayudo a usted con todo lo que necesita, pero usted es el que se toma el veneno, el que se inyecta, el que hace el paso final, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los cuidados paliativos? Que precisamente en esos países donde se ha aceptado, Holanda, Bélgica, digamos, primero hay un desarrollo en salud mucho más sólido que el nuestro, ¿sí? Eso es evidente. Y precisamente eso ayuda a que la gente, aparte de los servicios de salud, tenga un acompañamiento hasta psicológico en muchas cosas, ¿sí? Y entonces, digamos, ese acompañamiento, digamos, hace, digamos, que haya mejores cuidados paliativos, o sea, cuidados del dolor del sujeto, cuidados no solamente físicos, sino psicológicos, mejor dicho, acompañamiento hasta la familia que acompaña y que está padeciendo, ¿sí? O sea, una cosa pues que aquí es absurda. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Pues que evidentemente sí, se han solicitado muchísimos casos de suicidio asistido, por ejemplo, en Holanda, y las críticas pues por todos lados, pero digamos que la ley es muy firme para ser muy preciso en qué casos se admite, y son casos pues en los que realmente es muerte por piedad, o sea, la persona ya definitivamente no quiere vivir más, su padecimiento es muy tremendo, y además siguiendo toda la parte, digamos, como normativa que estipula, digamos, que cuando se admite, porque no siempre se admite. Puede haber una situación psicológica que alguien quiera morir, hacen el estudio, pero no se admite, por ejemplo, en esos casos.
Entonces, digamos, la cosa no es pues como tan sencilla. Pero aparte, precisamente lo que quiero puntualizar es que los cuidados paliativos allí son tan buenos, pues que la gente perfectamente toma la decisión de seguir viviendo en su casa con su familia porque el dolor es mínimo y pues usted está en su cama, digamos, hay una cantidad de aparatos, por ejemplo, para cuando no es una enfermedad degenerativa como un cáncer o un SIDA, sino enfermedades, digamos, musculares como las que hablaba de Pirri ahorita en el documental, donde hay una cantidad de aparatos para mejorar el movimiento de la persona, para que se traslade de un lado a otro, para que no se llene de llagas por estar en la cama, digamos. Otros cuidados que hacen que la gente realmente muestre que quiere vivir y que quiere además terminar su vida al lado de los suyos, que es otra cosa que toco al final, por eso termino, y es digamos, lo que llamamos la medicalización de la muerte, ¿sí? Y tiene que ver con que pues uno muere en un hospital allá tirado, digamos en el frío de un hospital solo, porque además no dejan entrar a los familiares, digamos, y cada vez se cierran más a dejar entrar menos. Digamos que hace parte de todo un aspecto, digamos, mercantil de la muerte. Ahí también hubo un caso, por ejemplo, en el que en ese mismo aspecto, por ejemplo, en las funerarias ya hay funerarias por internet. Usted no tiene que ir a acompañar a su difunto, sino que desde su casa están grabando y usted ve el video de lo que está pasando allá, digamos, totalmente despersonalizado. Entonces a eso digamos, le llaman algunos, y comparto mucho la idea que hay todo un movimiento mercantil de la muerte y toda una medicalización también, pues donde uno, pues yo sé, simplemente dejaría como eso también abierto para que lo piensen, y es, pues es cierto que hay una cantidad de, por cuestiones biopolíticas hasta de salubridad, tiene sus raíces ahí, ¿no? Digamos, pero pensaría uno, por ejemplo, como pasa en otros países orientales, donde se le hace todo un acompañamiento al cuerpo del difunto, con unas ceremonias hermosísimas, digamos, comparado aquí, que usted aparte de que muere solo en el hospital, digamos, todo su velorio es un asunto totalmente, ya está pagado su ataúd, ya está paga la misa, y en qué para qué cementerio va, ¿sí? Y digamos, con un vacío ahí espiritual y humano que es bien complejo, y entonces que tiene que ver con ese asunto, digamos, también con el asunto de la mercantilización, digamos, y de cómo pues sería posible repensar seguramente si morir así es lo que queremos, o si hay otras posibilidades donde hay un acompañamiento más familiar y más humano, o algo así por el estilo. Entonces serían más o menos esas algunas de las teorías principales. Ya me voy alargando mucho. Yo creo que al final, si tienen preguntas, acá unos autores más bien